en lo alto de una colina rocosa, envuelto por la niebla perpetua de los Cárpatos, se alza un castillo que ha fascinado al mundo durante más de un siglo. Sus torres puntiagudas perforan el cielo gris de Transilvania como dedos de piedra que señalan hacia algo que no podemos ver. Y sin embargo, la historia que todos conocemos sobre este lugar podría ser, en gran medida, una hermosa mentira. Una ficción tan poderosa que terminó devorando la verdad. El castillo de Bran es hoy sinónimo de Drácula. Millones de personas viajan cada año hasta este rincón de Rumanía, convencidas de que están pisando los mismos suelos que el vampiro más famoso de la literatura. Pero cuando uno se detiene a observar con calma, cuando uno aparta las capas de mercadotecnia y leyenda, descubre algo mucho más complejo. Una fortaleza medieval con una historia propia que fue eclipsada por un personaje de ficción. Un edificio que durante siglos cumplió funciones militares, comerciales y residenciales, y que hoy sobrevive gracias a un mito que, curiosamente, nunca le perteneció del todo. Esta es la paradoja que vamos a explorar juntos. Un castillo real habitado por fantasmas imaginarios. Una leyenda construida sobre cimientos históricos muy débiles. Y una pregunta que flota en el aire frío de estas montañas desde hace generaciones. ¿Cómo es posible que un escritor irlandés que jamás pisó Rumanía haya definido para siempre la identidad de este lugar? ¿Quiénes fueron las personas que realmente vivieron entre estos muros, antes de que el mundo decidiera que aquí habitaba un conde vampiro? ¿Y qué nos dice sobre nosotros mismos el hecho de que prefiramos la leyenda oscura antes que la historia documentada? En los próximos minutos vamos a recorrer los pasillos de este castillo con calma. Vamos a separar lo que sabemos con certeza de lo que simplemente creemos saber. Vamos a hablar de reyes y reinas, de comerciantes y soldados, de una escritora que encontró aquí la paz y de un novelista que nunca vio estas piedras, pero las inmortalizó para siempre. Y al final, quizá comprendamos por qué algunas mentiras se vuelven más poderosas que cualquier verdad. Si te interesan las historias de castillos, leyendas antiguas y los secretos que guardan las piedras de Europa, suscríbete. Comenzamos. El castillo de Bran se encuentra en el corazón de Rumanía, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Brașov, en la región histórica de Transilvania. Su nombre proviene del pueblo que se extiende a sus pies, una pequeña localidad que durante siglos vivió a la sombra de esta fortaleza. Oficialmente, el castillo es considerado uno de los monumentos más importantes del patrimonio rumano. Su arquitectura combina elementos góticos y medievales tardíos, con una estructura que se adapta de manera casi orgánica a la roca sobre la que fue construido. Las guías turísticas lo describen como una joya arquitectónica, un ejemplo excepcional de las fortificaciones de los Cárpatos, un lugar donde la historia y la belleza se entrelazan de formas únicas. Los documentos más antiguos que mencionan una fortaleza en este lugar datan del año 1212. En aquel entonces, los caballeros teutónicos habían establecido una presencia en la región por invitación del rey húngaro Andrés II, quien buscaba proteger las fronteras orientales de su reino contra las incursiones de los pueblos nómadas. Sin embargo, aquella primera construcción fue probablemente de madera y no sobrevivió mucho tiempo. Lo que vemos hoy tiene sus orígenes en una fecha posterior, hacia finales del siglo XIV, cuando los habitantes de Brașov recibieron permiso del rey Luis I de Hungría para construir una fortaleza de piedra que sirviera como punto de control en el paso montañoso entre Transilvania y Valaquia. Esta ubicación no era casual. El desfiladero de Bran era una de las rutas comerciales más importantes de la región. Por aquí pasaban mercaderes que transportaban mercancías entre el interior de los Cárpatos y las tierras bajas del sur. Controlar este paso significaba controlar el comercio, cobrar impuestos, vigilar movimientos militares.
El castillo no nació como residencia de ningún noble. Nació como una herramienta práctica, una aduana fortificada, un ojo de piedra que vigilaba todo lo que se movía por estas montañas. Durante los siglos siguientes, la fortaleza cambió de manos en numerosas ocasiones. Perteneció a la corona húngara, pasó a manos de los príncipes de Transilvania, fue disputada por otomanos y austríacos, sirvió como bastión defensivo en tiempos de guerra y como puesto aduanero en tiempos de paz. Sus muros gruesos, sus pasadizos estrechos, sus escaleras que parecen trepar por la roca viva, todo responde a necesidades defensivas y funcionales. Nada en su diseño original sugiere la presencia de vampiros, maldiciones o criaturas de la noche. Era simplemente un castillo de frontera, uno más entre los cientos que salpicaban las montañas de Europa central. Pero toda gran construcción tiene una historia más amplia que rara vez aparece en los folletos. Y en el caso de Bran, esa historia está profundamente entrelazada con los vaivenes políticos de una región que durante siglos fue zona de fricción entre imperios. Transilvania ocupaba una posición geográfica incómoda, atrapada entre el reino de Hungría, el Imperio Otomano y los principados rumanos del sur y el este. Sus habitantes, una mezcla de rumanos, húngaros, sajones y otros pueblos, vivían en un estado de tensión constante, nunca seguros de quién sería su próximo gobernante ni cuánto tiempo durarían los periodos de paz. En este contexto, castillos como Bran eran mucho más que simples edificios. Eran símbolos de poder, afirmaciones territoriales, recordatorios permanentes de que alguien vigilaba, alguien controlaba, alguien podía exigir tributo o cerrar el paso a voluntad. Los comerciantes que atravesaban el desfiladero no veían una atracción turística, veían una amenaza potencial, un lugar donde debían detenerse, mostrar sus mercancías, pagar sus tasas y esperar que los guardias estuvieran de buen humor. Para las comunidades locales, el castillo era parte del paisaje cotidiano, tan presente como las montañas mismas, tan inevitable como el invierno. Y aquí es donde debemos introducir a un personaje que, según la leyenda popular, tiene una conexión profunda con este lugar. Vlad III, conocido históricamente como Vlad Draculea y posteriormente apodado Vlad Cepes, que significa Vlad el Empalador, fue un voivoda de Valaquia que gobernó en 3 períodos distintos durante el siglo XV. Su padre, Vlad II, había sido miembro de la Orden del Dragón, una orden de caballería fundada para defender el cristianismo contra el avance otomano. De esta pertenencia deriva el apodo Dracul, que significa dragón o diablo en rumano, y que su hijo heredó en forma de Draculea, es decir, hijo del dragón. La historia documentada de Vlad III es fascinante por sí misma, sin necesidad de añadir elementos sobrenaturales. Fue un gobernante brutal incluso para los estándares de su época, conocido por utilizar el empalamiento como método de ejecución favorito. Los cronistas de la época, tanto otomanos como europeos, dejaron testimonios escalofriantes de campos enteros cubiertos de estacas con cuerpos agonizantes. Se dice que en una ocasión recibió a emisarios turcos y cuando estos se negaron a quitarse los turbantes, alegando que era su costumbre, Vlad ordenó que les clavaran los turbantes a la cabeza. Historias como esta circulaban por toda Europa, convirtiendo a Vlad en una figura temida y paradójicamente admirada por quienes veían en él un defensor implacable contra la amenaza otomana. Pero aquí viene la pregunta crucial. ¿Qué relación tuvo realmente Vlad el Empalador con el castillo de Bran? La respuesta honesta es que probablemente muy poca. Los historiadores han buscado durante décadas evidencias documentales que conecten a Vlad con esta fortaleza, y los resultados son, en el mejor de los casos, circunstanciales. Algunos documentos sugieren que Vlad pudo haber pasado por Bran en alguna de sus campañas militares, dado que el castillo controlaba una ruta que él habría utilizado para moverse entre Valaquia y Transilvania. Otros investigadores han propuesto que Vlad
pudo haber sido prisionero brevemente en alguna fortaleza de la región, aunque las fuentes no son claras sobre cuál exactamente. Lo que sí sabemos con certeza es que Vlad nunca fue propietario del castillo de Bran, nunca estableció aquí su corte, nunca utilizó este lugar como residencia principal. Su verdadera fortaleza, la que él mismo mandó construir y donde pasó períodos significativos de su vida, fue el castillo de Poenari, situado más al sur, en las montañas Fagarás. Aquellas ruinas, mucho menos accesibles y espectaculares que Bran, son el verdadero escenario de la vida de Vlad. Pero Poenari es difícil de visitar, requiere subir cientos de escalones por una ladera empinada, y no tiene el aspecto cinematográfico que el público espera de un castillo de vampiros. Bran, en cambio, tiene todo lo que la imaginación popular necesita: torres que se recortan contra el cielo nublado, pasadizos oscuros, una ubicación dramática sobre un acantilado rocoso. Cuando los turistas comenzaron a llegar buscando la morada de Drácula, Bran estaba listo para recibir ese papel, aunque históricamente le correspondiera muy poco. La conexión definitiva entre el castillo y la leyenda vampírica llegó no desde Rumanía, sino desde una isla al otro lado de Europa. En 1897, un escritor irlandés llamado Bram Stoker publicó una novela que cambiaría para siempre la cultura popular occidental. Drácula narraba la historia de un conde transilvano que viaja a Inglaterra para expandir su reino de no muertos, y del grupo de personas que intentan detenerlo. La novela fue un éxito modesto en su momento, pero con el paso de las décadas se convirtió en una de las obras más influyentes de la literatura de terror. Lo fascinante es que Bram Stoker nunca visitó Rumanía. Nunca vio los Cárpatos con sus propios ojos. Nunca caminó por las calles de Brasov. Nunca sintió el frío húmedo que desciende de las montañas al anochecer. Todo lo que sabía sobre Transilvania lo obtuvo de libros, mapas y relatos de viajeros. En particular, parece haberse basado en un libro de viajes escrito por Emily Gerard, una escocesa que había vivido en la región y que describía las supersticiones locales sobre vampiros y criaturas sobrenaturales. Stoker tomó estos elementos folclóricos, los combinó con la figura histórica de Vlad el Empalador que había encontrado en otros textos, y creó un personaje completamente ficticio que, sin embargo, parecía enraizado en un lugar real. La descripción del castillo de Drácula en la novela es vaga y atmosférica, y Stoker habla de un edificio antiguo, de torres que se elevan contra el cielo, de un precipicio que cae hacia un río lejano. Estas descripciones podrían aplicarse a docenas de castillos en los Cárpatos. De hecho, algunos investigadores creen que Stoker pudo haberse inspirado en grabados del castillo de Bran que circulaban en libros de la época, mientras que otros sugieren que su modelo fue más bien el castillo de Slains en Escocia, que el escritor conocía bien. Sea como fuere, la asociación entre Bran y Drácula se consolidó a lo largo del siglo XX, especialmente después de que las películas de Hollywood comenzaran a popularizar la imagen del vampiro transilvano. El conde interpretado por Bela Lugosi en 1931, con su capa negra y su acento exótico, necesitaba un escenario apropiado. Y aunque las películas rara vez se filmaban en Rumanía, las fotografías del castillo de Bran comenzaron a aparecer en carteles, libros y materiales promocionales. Poco a poco, la ficción devoró a la historia. El castillo dejó de ser una fortaleza medieval con siglos de historia propia y se convirtió en la morada de un vampiro imaginario. Pero mientras el mundo construía esta leyenda, el castillo real seguía existiendo, con habitantes reales que nada tenían que ver con criaturas de la noche. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado, porque a principios del siglo XX, el castillo de Bran se convirtió en el hogar de una de las figuras más fascinantes de la realeza europea. Una reina que encontró entre estos muros algo que había buscado toda su vida. María de Rumanía
nació en 1875, en el seno de una de las familias más poderosas de Europa. Era nieta de la reina Victoria de Inglaterra por parte de madre y del zar Alejandro II de Rusia por parte de padre. Su sangre contenía la herencia de dos imperios y su destino parecía escrito desde la cuna. A los 17 años fue prometida en matrimonio al príncipe heredero Fernando de Rumanía, un joven tímido y reservado que poco tenía que ver con el carácter apasionado y vital de María. Se casaron en enero de 1893 y la joven princesa británica se encontró de pronto en un país que apenas conocía, rodeada de una corte que hablaba idiomas extraños y seguía costumbres que le resultaban ajenas. Los primeros años en Rumanía no fueron fáciles para María. La corte de Bucarest era formal y rígida, dominada por su suegro, el rey Carol I, un hombre severo que desconfiaba de aquella nuera demasiado vivaz, demasiado moderna, demasiado dispuesta a expresar sus opiniones. María se sentía atrapada en un mundo de protocolos interminables, de etiqueta asfixiante, de días que se sucedían sin propósito aparente. Tuvo 6 hijos, cumplió con sus deberes dinásticos, sonrió en las ceremonias oficiales. Pero por dentro sentía que algo fundamental le faltaba. Necesitaba un lugar propio, un refugio donde pudiera ser ella misma sin las miradas vigilantes de la corte. Ese refugio llegaría en una forma inesperada. Tras la Primera Guerra Mundial, que había devastado Europa y redibujado sus fronteras, Rumanía emergió como uno de los países vencedores. Los tratados de paz ampliaron considerablemente su territorio, incorporando regiones que habían pertenecido al Imperio Austrohúngaro, incluyendo Transilvania. Y con Transilvania llegó el castillo de Bran, que fue cedido a la familia real rumana como símbolo de la unificación nacional. En 1920, la ya reina María recibió el castillo como residencia personal, un regalo que transformaría tanto su vida como la historia del propio edificio. María se enamoró del lugar instantáneamente. Hay algo en los testimonios de la época que sugiere un encuentro casi místico entre la reina y aquellas piedras antiguas. Después de décadas de sentirse prisionera en palacios demasiado grandes y demasiado formales, María encontró en Bran algo íntimo, algo manejable, algo que podía hacer verdaderamente suyo. El castillo estaba en mal estado cuando lo recibió. Siglos de abandono parcial, de usos militares y administrativos, habían dejado los interiores desnudos y deteriorados. Pero María vio en esa decadencia una oportunidad. Podía reconstruir el lugar a su imagen, crear un hogar que reflejara su personalidad única. Y eso fue exactamente lo que hizo. Durante los años siguientes, María supervisó una transformación completa del castillo de Bran. Contrató a artesanos locales, buscó muebles tradicionales rumanos en aldeas remotas, mezcló elementos del folclore transilvano con piezas que había traído de Inglaterra y de sus viajes por todo el mundo. El resultado fue un interior ecléctico y sorprendentemente acogedor, muy diferente de la imagen gótica y tenebrosa que asociamos hoy con el castillo. Las habitaciones se llenaron de bordados campesinos, de cerámica pintada a mano, de maderas talladas por artesanos de los Cárpatos. María colgó cortinas de colores vivos, instaló estufas de cerámica tradicionales, creó rincones de lectura junto a las ventanas desde donde podía contemplar las montañas. Los testimonios de quienes visitaron Bran durante aquellos años hablan de un lugar luminoso y cálido, lleno de flores frescas y del aroma del té que María servía a sus invitados. La reina pasaba temporadas largas en el castillo, especialmente durante los veranos, alejándose del calor sofocante de Bucarest para refugiarse en el frescor de las montañas. Aquí podía escribir, pues María era una autora prolífica que publicó memorias, cuentos y reflexiones a lo largo de su vida. Aquí podía pintar,
practicar jardinería, recibir a amigos sin las formalidades de la corte. Aquí podía, finalmente, respirar. Pero mantener un castillo medieval como residencia habitable no era tarea sencilla. Y aquí debemos detenernos a considerar algo que las leyendas románticas suelen omitir. Detrás de cada palacio, cada mansión, cada gran residencia histórica, existe un ejército invisible de personas que hacen posible la vida cotidiana. Cocineros, doncellas, jardineros, mozos de cuadra, personal de mantenimiento, guardias, administradores. En una época sin electricidad confiable, sin calefacción central, sin las comodidades que hoy damos por sentadas, mantener funcionando un edificio como Bran requería un esfuerzo humano constante y considerable. Los inviernos en los Cárpatos son brutales. Las temperaturas pueden descender muy por debajo de cero. La nieve cubre los caminos durante meses. El viento aúlla entre las torres con una fuerza que hace temblar los cristales. Calentar un castillo de piedra en esas condiciones significaba un trabajo interminable. Había que cortar leña constantemente, transportarla desde los bosques cercanos, almacenarla en lugares secos, alimentar las chimeneas y estufas a todas horas del día y de la noche. El agua debía traerse desde fuentes externas antes de que se instalaran sistemas de cañerías, y en invierno esas fuentes podían congelarse. Cada comida requería horas de preparación en cocinas que funcionaban con fogones de leña. Cada habitación necesitaba limpieza diaria para combatir el polvo, la humedad, el hollín de las chimeneas. No tenemos registros detallados de cuántas personas trabajaban en Bran durante los años de la Reina María, pero podemos hacer estimaciones basadas en propiedades similares de la época. Es probable que el personal permanente incluyera al menos 20 o 30 personas, con refuerzos adicionales durante las temporadas en que la familia real estaba en residencia. Estos trabajadores provenían mayoritariamente de las aldeas cercanas, comunidades rurales donde las oportunidades de empleo eran limitadas, y un puesto en el castillo representaba una fuente de ingresos estable. Es importante contextualizar esto sin caer en juicios anacrónicos. Las relaciones laborales de principios del siglo XX eran muy diferentes a las actuales. Los conceptos de derechos laborales, jornadas reguladas, seguridad social, estaban apenas comenzando a desarrollarse en Europa occidental y llegaban con retraso a regiones como Rumanía. Esto no significa que los trabajadores del castillo fueran maltratados, pero sí que sus condiciones de vida y trabajo respondían a parámetros que hoy nos resultarían inaceptables. Jornadas largas, salarios modestos, una jerarquía rígida entre el personal, alojamientos austeros en dependencias alejadas de las habitaciones principales. Todo esto formaba parte del funcionamiento normal de cualquier gran casa de la época. La propia Reina María, a pesar de su carácter progresista en muchos aspectos, era al fin y al cabo un producto de su tiempo y su clase. Sus escritos muestran una mujer compasiva, interesada por el bienestar de los campesinos rumanos, involucrada en causas humanitarias durante la Primera Guerra Mundial, cuando trabajó incansablemente como enfermera en hospitales de campaña. Pero también era una aristócrata que daba por sentada la existencia de un servicio doméstico numeroso, que no cuestionaba las estructuras sociales que hacían posible su estilo de vida. Esta contradicción no era exclusiva de María. Era simplemente la forma en que funcionaba el mundo para las personas de su posición. Mientras María convertía a Bran en su refugio personal, el mundo exterior seguía su curso turbulento. Los años de entreguerras fueron un periodo de inestabilidad política en toda Europa, y Rumanía no fue una excepción. El rey Fernando murió en 1927, dejando el trono a su nieto Miguel, que entonces era apenas un niño. María perdió influencia política, pero mantuvo su residencia en Bran, donde pasó sus últimos años escribiendo, recibiendo visitantes, contemplando las montañas que tanto amaba. Murió en julio de 1938, a los 62 años, dejando instrucciones específicas sobre su corazón,
quería que fuera separado de su cuerpo y depositado en una pequeña capilla junto al Mar Negro, en otro de sus lugares queridos. El resto de sus restos fueron enterrados en el monasterio de Curtea de Arges, junto a otros miembros de la familia real rumana. Tras la muerte de María, el castillo de Bran pasó a su hija, la princesa Ileana. Pero los tiempos estaban cambiando de maneras que nadie podía haber previsto. La Segunda Guerra Mundial arrasó Europa por segunda vez en una generación, y Rumanía, aliada inicialmente con la Alemania nazi, terminó siendo ocupada por el Ejército Rojo Soviético en 1944. El rey Miguel fue obligado a abdicar en 1947, y el país se convirtió en una república popular bajo control comunista. Para la familia real rumana, esto significó el exilio. Para sus propiedades, significó la confiscación. El castillo de Bran fue nacionalizado en 1948, pasando a ser propiedad del Estado rumano. Durante las décadas siguientes, el edificio tuvo diversos usos. Por un tiempo funcionó como hospital, aprovechando su ubicación en las montañas y su aire puro para el tratamiento de pacientes con enfermedades respiratorias. Más tarde se convirtió en museo, aunque no todavía el museo de Drácula que conocemos hoy. El régimen comunista rumano tenía una relación ambivalente con el pasado monárquico del país. Por un lado, la familia real era el enemigo de clase por excelencia, símbolo de todo lo que la revolución pretendía abolir. Por otro, los castillos y palacios eran demasiado valiosos como atracciones turísticas para dejarlos caer en el olvido. Es fascinante observar cómo el castillo de Bran navegó estos cambios políticos. Los interiores, cuidadosamente decorados por la reina María, fueron parcialmente desmantelados. Algunos muebles se trasladaron a otros museos. Otros simplemente desaparecieron en el caos de la posguerra. La identidad del castillo como residencia real fue deliberadamente minimizada, reemplazada por narrativas que enfatizaban su historia medieval y su función como fortaleza defensiva. El nombre de María se mencionaba cada vez menos en las guías oficiales. Era como si el régimen quisiera borrar las huellas de la monarquía, incluso de los muros que habían sido su hogar. Pero mientras los comunistas intentaban suprimir la historia real del castillo, una fuerza mucho más poderosa estaba trabajando en dirección opuesta. La leyenda de Drácula, nacida en la imaginación de un escritor irlandés, había cobrado vida propia gracias al cine. Cada nueva adaptación cinematográfica, cada novela de vampiros, cada referencia en la cultura popular, fortalecía la asociación entre Transilvania y los no muertos. Y dentro de Transilvania, el castillo de Bran emergía como el candidato perfecto para encarnar esa fantasía. Los turistas occidentales que comenzaron a llegar a Rumanía buscando las huellas de Drácula encontraban en Bran exactamente lo que esperaban ver: un castillo de aspecto gótico encaramado en un acantilado rocoso, rodeado de bosques oscuros y montañas neblinosas. No importaba que la conexión histórica con Vlad el Empalador fuera tenue en el mejor de los casos. No importaba que el verdadero Drácula de Stoker fuera un personaje de ficción sin ningún vínculo real con este edificio específico. La imagen era demasiado perfecta, demasiado cinematográfica, demasiado irresistible. El castillo se convirtió en Drácula no porque la historia lo dictara, sino porque la imaginación colectiva así lo decidió. El régimen comunista de Nicolae Ceausescu, siempre necesitado de divisas extranjeras, no tardó en capitalizar este fenómeno. Aunque oficialmente la propaganda del Estado despreciaba las supersticiones occidentales sobre vampiros, el potencial turístico del castillo de Drácula era demasiado valioso para ignorarlo. Se comenzaron a organizar tours para visitantes extranjeros, se publicaron folletos que mencionaban tímidamente la conexión con la leyenda, se permitió que la asociación creciera, aunque nunca se promoviera activamente. Esta ambigüedad reflejaba una tensión más profunda en la Rumanía comunista. Por un lado, el régimen quería presentarse como moderno, racional,
liberado de las supersticiones del pasado feudal. Por otro, necesitaba el dinero que los turistas traían, y esos turistas venían buscando vampiros, no lecciones sobre el materialismo dialéctico. El resultado fue una especie de esquizofrenia cultural. El castillo era oficialmente un museo de historia medieval, pero todo el mundo sabía que los visitantes venían por Drácula. Y así continuó durante décadas, hasta que en 1989 el régimen de Ceausescu cayó en una revolución sangrienta que transformó Rumanía una vez más. El fin del comunismo abrió las puertas a una nueva era, tanto para el país como para el castillo de Bran. Una era en la que las viejas restricciones desaparecerían, en la que la leyenda podría finalmente desplegarse sin inhibiciones, en la que el turismo de masas llegaría con una fuerza que transformaría este lugar para siempre. Pero también una era en la que surgirían preguntas incómodas. Preguntas sobre la propiedad del castillo, sobre quién tenía derecho a beneficiarse de él, sobre qué historia debía contarse a los visitantes. Preguntas que resonarían entre estas piedras antiguas durante las décadas siguientes, mientras el mundo exterior seguía llegando en busca de fantasmas que nunca habían existido. La caída del comunismo en Rumanía no fue un proceso pacífico. En diciembre de 1989, mientras el resto de Europa del Este transitaba hacia la democracia con revoluciones de terciopelo y mesas redondas, Rumanía ardió en una revuelta violenta que terminó con la ejecución sumaria de Nicolae Ceausescu y su esposa Elena el día de Navidad. Las imágenes de aquel momento, transmitidas por televisión a todo el mundo, marcaron el fin de una era. Pero también abrieron un período de incertidumbre, de ajustes dolorosos, de preguntas sobre cómo reconstruir un país que había sido moldeado durante 4 décadas por un régimen totalitario. Para el castillo de Bran, la transición democrática trajo consigo un dilema que tardaría años en resolverse. Durante el comunismo, todas las propiedades de la antigua familia real habían sido confiscadas por el Estado. Pero ahora, con el fin del régimen, los herederos de aquellas familias comenzaron a reclamar lo que consideraban legítimamente suyo. En el caso de Bran, esto significaba una confrontación entre el Estado rumano, que había administrado el castillo durante medio siglo, y los descendientes de la reina María, que argumentaban que la propiedad les había sido arrebatada ilegalmente. El proceso legal fue largo y complicado. La princesa Ileana, hija de María y última propietaria del castillo antes de la confiscación, había muerto en el exilio en 1991. Sus herederos, principalmente su hijo Dominic de Habsburgo, continuaron la batalla legal durante años. Los tribunales rumanos debían navegar un terreno jurídico sin precedentes. ¿Cómo se restituyen propiedades confiscadas por un régimen que ya no existe? ¿Qué derechos tienen los herederos de la aristocracia en un país que había abolido oficialmente los títulos nobiliarios? ¿Y qué ocurre cuando la propiedad en cuestión se ha convertido en un símbolo nacional, visitado por cientos de miles de personas cada año? Finalmente, en 2006, el gobierno rumano devolvió oficialmente el castillo de Bran a los herederos de la familia real. La decisión fue controvertida. Muchos rumanos consideraban que el castillo pertenecía a la nación, que formaba parte del patrimonio colectivo independientemente de quién hubiera sido su propietario original. Otros argumentaban que la restitución era un acto de justicia histórica, una reparación necesaria por los abusos del régimen comunista. El debate revelaba tensiones profundas en la sociedad rumana, tensiones entre el pasado y el presente, entre la memoria monárquica y la identidad republicana, entre el derecho de propiedad individual y el concepto de bien público. Dominic de Habsburgo y sus hermanos se encontraron de pronto en una posición peculiar. Eran propietarios de uno de los castillos más famosos del mundo, pero ese castillo venía con obligaciones enormes. El edificio necesitaba mantenimiento constante. Las colecciones museísticas
requerían conservación profesional. Los empleados esperaban mantener sus puestos de trabajo. Y sobre todo, estaba la cuestión de qué hacer con la leyenda de Drácula. Esa ficción que había convertido a Bran en una atracción turística de primer orden, pero que poco tenía que ver con la historia real del lugar. Los nuevos propietarios optaron por una estrategia pragmática. Mantuvieron el castillo abierto al público, conservaron gran parte de la estructura museística existente, pero también intentaron equilibrar la narrativa del vampiro con información sobre la historia real del edificio. Las guías actuales mencionan a Drácula, porque ignorarlo sería absurdo dada la fama mundial del personaje, pero también dedican espacio considerable a la Reina María, a la arquitectura medieval, a la función histórica de la fortaleza como punto de control comercial. Es un equilibrio delicado, y no todos los visitantes lo aprecian de la misma manera. Porque la verdad incómoda es que muchos turistas llegan a Bran queriendo ver vampiros, no lecciones de historia. Han crecido con películas, series de televisión, novelas y videojuegos que presentan a Drácula como un personaje tan real como cualquier figura histórica. Para ellos, la distinción entre el conde vampiro de Stoker y el voivoda Vlad Chepes del siglo XV es confusa, quizá irrelevante. Vienen buscando una experiencia emocional, un escalofrío placentero, una conexión con algo misterioso y sobrenatural. La información sobre tratados comerciales medievales o sobre los gustos decorativos de una reina británica les resulta, en el mejor de los casos, una distracción interesante. Esta tensión entre lo que el castillo realmente fue y lo que los visitantes quieren que sea refleja un fenómeno más amplio en el turismo cultural contemporáneo. Por toda Europa, por todo el mundo, sitios históricos se ven obligados a negociar entre la precisión académica y el entretenimiento popular. Los castillos escoceses ofrecen tours de fantasmas. Las pirámides egipcias se iluminan con espectáculos de luz y sonido. Los campos de batalla se convierten en escenarios de recreaciones históricas donde voluntarios disfrazados representan combates del pasado. La línea entre museo y parque temático se vuelve cada vez más difusa, y lugares como Bran navegan esa ambigüedad con mayor o menor éxito. Caminar hoy por el castillo de Bran es una experiencia que oscila constantemente entre estos dos polos. Al cruzar la puerta de entrada, el visitante se encuentra en un patio empedrado rodeado de muros de piedra que efectivamente tienen más de 600 años. Las escaleras estrechas que suben hacia las torres son las mismas que pisaron soldados medievales, comerciantes del siglo XVIII, sirvientes de la Reina María. Hay una autenticidad física innegable en estas piedras, en estas vigas de madera oscurecida por el tiempo, en estas ventanas pequeñas diseñadas para defender más que para iluminar. Pero junto a esa autenticidad se despliega todo un aparato comercial dedicado a la leyenda vampírica. La tienda de recuerdos vende colmillos de plástico, capas negras, muñecos de Drácula, camisetas con frases ingeniosas sobre la vida nocturna. Los restaurantes cercanos ofrecen menús temáticos con nombres como Sangre de Drácula, que resulta ser simplemente vino tinto local. Durante la temporada de Halloween, el castillo organiza eventos especiales con actores disfrazados, efectos de sonido, experiencias inmersivas diseñadas para asustar y divertir. Todo esto genera ingresos necesarios para mantener el edificio, pero también contribuye a consolidar una imagen que tiene poco que ver con la realidad histórica. Es tentador criticar esta comercialización desde una posición de purismo cultural, pero quizá sea más honesto reconocer la complejidad de la situación. El castillo de Bran no es un museo financiado generosamente por el Estado, con la misión de preservar el patrimonio nacional sin preocuparse por la taquilla. Es una propiedad privada que debe generar sus propios ingresos para sobrevivir. Los herederos de la familia real tienen facturas que pagar, empleados que mantener, reparaciones que financiar.
Si la leyenda de Drácula atrae visitantes dispuestos a comprar entradas y recuerdos, resulta difícil argumentar que deberían rechazar ese dinero en nombre de la precisión histórica. Además, hay algo que debemos considerar sobre la naturaleza misma de los lugares históricos. Un castillo no es simplemente un contenedor de hechos verificables. Es también un escenario donde la imaginación humana proyecta sus miedos, sus deseos, sus fantasías. Los castillos siempre han sido lugares de leyenda. Antes de Drácula, otras historias se contaban sobre Bran y sobre fortalezas similares en toda Europa. Historias de fantasmas, de tesoros escondidos, de pasadizos secretos, de amores prohibidos, de crímenes nunca resueltos. La leyenda vampírica es simplemente la más reciente y la más exitosa de estas capas de ficción que se superponen sobre los hechos documentados. Y quizá esto nos diga algo importante sobre nuestra relación con el pasado. No queremos solamente saber qué ocurrió. Queremos sentir algo. Queremos que los lugares antiguos nos provoquen emociones, nos transporten a otros tiempos, nos conecten con experiencias que trascienden nuestra vida cotidiana. Un castillo vacío con carteles explicativos sobre técnicas constructivas medievales puede ser educativo, pero difícilmente será memorable. En cambio, un castillo que promete el escalofrío de lo sobrenatural, la posibilidad de que algo inexplicable habite entre sus muros, ese castillo permanece en la memoria mucho después de que el visitante haya regresado a casa. Esto no significa que debamos abandonar la verdad histórica en favor del entretenimiento. Significa, quizá, que debemos aceptar que la historia y la leyenda coexisten, que se alimentan mutuamente, que a veces resulta imposible separarlas por completo. El castillo de Bran es simultáneamente una fortaleza medieval documentada y la morada imaginaria de un vampiro ficticio. Ambas cosas son verdaderas a su manera. Ambas forman parte de lo que este lugar significa para el mundo. Pero hay otro aspecto de la situación actual que merece reflexión. Cada año, cientos de miles de personas visitan Bran. Llegan en autobuses turísticos desde Bucarest, en coches alquilados desde el aeropuerto, en grupos organizados que recorren los principales puntos de interés de Rumanía en itinerarios de pocos días. Hacen cola para entrar, recorren las habitaciones siguiendo un circuito establecido, toman fotografías con sus teléfonos móviles, compran recuerdos, comen algo rápido en los restaurantes cercanos y continúan hacia su siguiente destino. El tiempo promedio de visita es de aproximadamente 1 hora. 1 hora para absorber 600 años de historia. 1 hora para contemplar los mismos paisajes que vieron caballeros medievales, comerciantes venecianos, soldados otomanos, aristócratas del siglo XIX, una reina que buscaba la paz entre estas montañas. 1 hora para intentar comprender qué significó construir este lugar, mantenerlo, defenderlo, habitarlo, perderlo, recuperarlo. Es objetivamente insuficiente, pero es también la realidad del turismo moderno, donde el tiempo es un recurso escaso y los destinos compiten por fragmentos cada vez más pequeños de nuestra atención. Los visitantes de hoy caminan por estos salones con calma, sin pensar demasiado en todo lo que implicó mantener este lugar funcionando durante siglos. No piensan en los trabajadores que cortaban leña en los bosques cercanos para alimentar las chimeneas durante los inviernos interminables. No piensan en las doncellas que subían y bajaban estas escaleras empinadas docenas de veces al día cargando agua, ropa, comida. No piensan en los soldados que pasaban meses enteros vigilando un paso de montaña, esperando un ataque que podía llegar o no llegar, soportando el frío y el aburrimiento y el miedo. No piensan en los herederos que recibieron esta propiedad como una carga tanto como un privilegio, obligados a mantener un edificio que se deterioraba más rápido de lo que podían repararlo. Esto no es una crítica a los visitantes. Es simplemente una observación sobre cómo experimentamos los lugares históricos.
Llegamos como consumidores de experiencias, buscando algo que nos entretenga, nos eduque o nos emocione durante un rato. Rara vez tenemos el tiempo o la disposición para sumergirnos verdaderamente en la complejidad de lo que estamos viendo. Los castillos se convierten en escenarios fotogénicos, en casillas que marcar en una lista de lugares visitados, en fondos para selfies que compartiremos en redes sociales. Y quizá esto esté bien, quizá sea inevitable, quizá sea simplemente la forma en que nuestra época se relaciona con el pasado. Pero a veces, en los momentos de calma, cuando la multitud se dispersa y las voces de los guías turísticos se apagan, es posible percibir algo más en estos muros. Algo que trasciende tanto la historia documentada como la leyenda vampírica. Una presencia acumulada de todas las vidas que pasaron por aquí, de todas las esperanzas y temores que estas piedras absorbieron a lo largo de los siglos. No fantasmas en el sentido literal, sino algo más sutil. Una densidad temporal, una estratificación de experiencias humanas que el visitante atento puede intuir aunque no pueda articular. El castillo de Bran ha sobrevivido a invasiones, a guerras, a cambios de régimen, a revoluciones, a la llegada del turismo de masas. Ha sido fortaleza, aduana, hospital, museo, atracción turística. Ha pertenecido a reyes, a estados, a familias en el exilio. Ha sido ignorado durante décadas y celebrado mundialmente por razones que poco tienen que ver con su historia real. A través de todo esto, las piedras permanecen. Los muros siguen en pie. Las torres continúan señalando hacia el cielo de los Cárpatos como lo han hecho durante más de 600 años. Y cada noche, cuando los últimos visitantes se marchan y los empleados cierran las puertas, el castillo queda en silencio. La niebla sube desde el valle, envolviendo las torres en un manto gris que difumina los contornos. Los búhos comienzan a llamarse entre los árboles del bosque cercano. La temperatura desciende y las piedras antiguas crujen levemente, contrayéndose con el frío, como lo han hecho cada noche durante siglos. En esos momentos es fácil entender por qué este lugar inspira leyendas. No porque haya vampiros escondidos en las sombras, sino porque hay algo en su atmósfera, en su ubicación, en su historia acumulada, que invita a la imaginación a despertar. Mañana llegarán nuevos visitantes. Nuevas colas se formarán en la entrada. Nuevas fotografías se tomarán. Nuevos recuerdos se comprarán. Nuevas historias se contarán sobre Drácula y sobre vampiros y sobre todo lo que creemos saber sobre este lugar. El ciclo continuará, como ha continuado durante décadas, como probablemente continuará durante décadas más. Y el castillo seguirá ahí, paciente e inmutable, guardando secretos que quizá nunca revelaremos por completo. Hay algo profundamente extraño en la forma en que consumimos los lugares históricos en el siglo XXI. Llegamos equipados con tecnología que habría parecido magia a quienes construyeron estos muros. Nuestros teléfonos móviles contienen más capacidad de procesamiento que todos los ordenadores que existían cuando el hombre llegó a la Luna. Podemos fotografiar, filmar, transmitir en directo, geolocalizar, compartir instantáneamente con personas al otro lado del planeta. Y sin embargo, cuando entramos en un castillo medieval, buscamos precisamente lo opuesto a todo eso. Buscamos desconexión, misterio, una sensación de que el tiempo se ha detenido, de que hemos cruzado un umbral hacia otro mundo. El castillo de Bran recibe esta paradoja cada día. Los visitantes atraviesan sus puertas cargando la hiperconectividad del presente y esperando encontrar la atmósfera del pasado. Quieren sentirse transportados a una época de velas y antorchas, de caballos y carruajes, de misterios sin resolver y peligros acechando en las sombras. Pero también quieren wifi gratuito en la cafetería, baños limpios con agua corriente
señalización clara en varios idiomas, y la seguridad de que un servicio médico está disponible si alguien se siente indispuesto. Queremos el pasado, pero queremos un pasado domesticado, seguro, consumible en dosis controladas. Esta tensión no es exclusiva de Bran, por supuesto. Se repite en cada catedral gótica, en cada ruina romana, en cada palacio renacentista abierto al turismo. Pero en Bran adquiere un matiz particular debido a la leyenda de Drácula. Porque el vampiro que los visitantes vienen buscando no es realmente un personaje del pasado, es un personaje de la cultura pop contemporánea, constantemente reinventado por películas, series, libros, videojuegos. El Drácula de Bela Lugosi no es el mismo que el de Christopher Lee, que no es el mismo que el de Gary Oldman, que no es el mismo que el de las innumerables versiones que han aparecido en las últimas décadas. Cada generación reimagina al vampiro según sus propios miedos y deseos. Y cada generación llega a Bran buscando su versión particular del mito. Esto crea una situación curiosa donde el castillo debe satisfacer expectativas que cambian constantemente. Los visitantes de los años 70 buscaban el horror gótico clásico, las capas negras, los colmillos prominentes, el acento extranjero amenazante. Los visitantes de los años 90 quizá buscaban algo más romántico, influenciados por interpretaciones que presentaban al vampiro como una figura trágica, un amante inmortal atrapado entre dos mundos. Los visitantes actuales pueden estar influenciados por sagas juveniles que reimaginan a los vampiros como criaturas brillantes y atractivas, o por series de televisión que los presentan como antihéroes complejos navegando el mundo moderno. El castillo, por supuesto, permanece inmutable mientras estas modas van y vienen. Sus piedras no cambian según las tendencias culturales del momento. Sus habitaciones conservan la misma disposición que tenían hace siglos. Y esta inmutabilidad es quizá parte de su atractivo. En un mundo donde todo cambia constantemente, donde las noticias de ayer son olvidadas hoy, donde las celebridades ascienden y caen en cuestión de semanas, hay algo reconfortante en un edificio que simplemente sigue existiendo, generación tras generación, siglo tras siglo. Pero mantener esa ilusión de inmutabilidad requiere un esfuerzo constante que los visitantes rara vez aprecian. Detrás de las escenas, un equipo de profesionales trabaja continuamente para preservar el castillo contra los embates del tiempo. Los tejados necesitan reparación regular para evitar filtraciones que dañarían los interiores. Los muros de piedra deben ser inspeccionados en busca de grietas o debilidades estructurales. La humedad, enemiga implacable de cualquier edificio antiguo, debe ser controlada mediante sistemas de ventilación y drenaje. Las piezas de mobiliario histórico requieren conservación especializada, protección contra insectos, control de temperatura y luz. Todo esto cuesta dinero, mucho dinero. Y aquí llegamos a otra de las grandes paradojas del patrimonio histórico en nuestra época. Queremos que estos lugares existan, que sean preservados, que podamos visitarlos cuando nos apetezca. Pero no siempre estamos dispuestos a pagar lo que realmente cuesta mantenerlos. El precio de una entrada al castillo de Bran puede parecer elevado para algunos visitantes, especialmente para los turistas locales con salarios rumanos. Pero ese precio apenas cubre una fracción de los gastos reales de conservación. El resto debe venir de otras fuentes, de ventas en las tiendas de recuerdos, de eventos especiales, de alquileres para filmaciones, de cualquier actividad que genere ingresos adicionales. Esta realidad económica explica muchas de las decisiones que pueden parecer comercialización excesiva. Cuando la tienda del castillo vende camisetas con frases ingeniosas sobre vampiros, no es necesariamente porque los propietarios quieran degradar la dignidad del lugar. Es porque esas camisetas se venden, y los ingresos de esas ventas ayudan a pagar la reparación del tejado, el salario del conservador de arte, el sistema de seguridad contra incendios.
El turismo de Drácula, con toda su artificialidad, financia paradójicamente la preservación de un patrimonio histórico real que de otro modo podría deteriorarse hasta la ruina. Hay quienes argumentan que debería ser el Estado quien financiara completamente la conservación de lugares como Bran, liberándolos de la necesidad de generar ingresos comerciales. Es un argumento con mérito, especialmente cuando consideramos que estos edificios forman parte del patrimonio colectivo de la humanidad. Pero los estados tienen recursos limitados y prioridades competitivas. En un país como Rumanía, que aún enfrenta desafíos significativos de desarrollo económico, resulta difícil justificar la inversión de grandes sumas públicas en la conservación de castillos cuando hay necesidades más urgentes en sanidad, educación, infraestructuras. El patrimonio histórico, por valioso que sea, rara vez gana estas batallas presupuestarias. Así que el castillo de Bran continúa navegando entre la historia y la leyenda, entre la educación y el entretenimiento, entre la preservación y la comercialización. No es una situación perfecta, pero es probablemente la única situación sostenible en las condiciones actuales. Y quizá, si somos honestos, no sea tan diferente de lo que siempre ha sido. Los castillos nunca fueron lugares puros, dedicados exclusivamente a nobles propósitos. Fueron centros de poder, de comercio, de conflicto. Fueron lugares donde se cobraban impuestos, se negociaban alianzas, se libraban batallas por el control de recursos y territorios. La comercialización turística actual es simplemente la forma más reciente en que este edificio genera valor económico para quienes lo poseen. Pensemos por un momento en todas las personas que han tenido alguna relación con el castillo de Bran a lo largo de su historia. Los constructores medievales que levantaron estos muros con herramientas primitivas, trabajando jornadas agotadoras bajo el sol del verano y el frío del invierno. Los soldados que vigilaban el paso de montaña, esperando invasiones que a veces llegaban y a veces no. Los comerciantes que debían detenerse aquí, pagar sus tasas, mostrar sus mercancías a funcionarios suspicaces. Los nobles que reclamaron el castillo como símbolo de su poder sobre la región. La reina María que encontró entre estos muros el refugio que buscaba toda su vida. Los funcionarios comunistas que administraron el lugar durante décadas de régimen totalitario. Los herederos que recuperaron la propiedad tras medio siglo de exilio. Los empleados actuales que venden entradas, guían visitantes, limpian habitaciones, mantienen jardines. Cada una de estas personas tuvo su propia experiencia del castillo, su propia relación con estas piedras. Para algunas fue un lugar de poder y privilegio. Para otras, un lugar de trabajo y obligación. Para algunas fue un hogar querido. Para otras, una carga insoportable. Para algunas fue un símbolo de opresión. Para otras, una fuente de orgullo nacional. El castillo en sí permanece neutral ante todas estas interpretaciones. Es simplemente un edificio, una acumulación de piedras organizadas de cierta manera que adquiere significado solo a través de las historias que los humanos proyectamos sobre él. Y esta es quizá la reflexión más importante que podemos extraer de todo esto. Los lugares históricos no tienen significado intrínseco. No son sagrados ni malditos por naturaleza. Son los seres humanos quienes decidimos que ciertos lugares son importantes, que merecen ser preservados, que contienen algo valioso. Y esas decisiones cambian con el tiempo, reflejando los valores y preocupaciones de cada época. Durante siglos, el castillo de Bran fue importante principalmente por razones militares y comerciales. Controlaba un paso estratégico, permitía cobrar aranceles, servía como punto de defensa contra invasiones. Cuando esas funciones perdieron relevancia, el castillo pudo haber caído en el abandono, como tantas otras fortalezas medievales que hoy son ruinas olvidadas en montañas remotas. Pero la llegada de la reina María le dio un nuevo propósito como residencia real.
Y cuando ese propósito también se desvaneció, la leyenda de Drácula le proporcionó otro más, convirtiéndolo en destino turístico internacional. Cada una de estas transformaciones salvó al castillo de la destrucción. Cada una le dio razones para seguir existiendo, recursos para mantenerse en pie, personas interesadas en su supervivencia. Es posible que sin la leyenda vampírica, el castillo de Bran sería hoy una ruina más, visitada ocasionalmente por historiadores especializados y excursionistas aventureros, pero ignorada por el resto del mundo. Drácula, ese personaje ficticio que nunca tuvo ninguna conexión real con este lugar, terminó siendo, paradójicamente, su salvador. Hay algo poético en esta ironía. Un vampiro imaginario que otorga vida eterna a un castillo real. Una ficción que preserva la historia al distorsionarla. Una mentira que se vuelve tan poderosa que termina siendo más importante que la verdad. No es así como deberían funcionar las cosas, quizá. Pero es así como funcionan a menudo en el mundo real, donde las narrativas simples y emocionantes suelen imponerse sobre los matices complicados de la realidad. Y mientras tanto, la vida continúa en el pequeño pueblo de Bran, a los pies del castillo. Los habitantes locales han aprendido a convivir con la fama de su vecino más ilustre. Algunos trabajan directamente en la industria turística, como guías, comerciantes, hosteleros. Otros simplemente siguen con sus vidas, cultivando la tierra, criando animales, haciendo las cosas que las familias de esta región han hecho durante generaciones. Para ellos, el castillo no es un lugar misterioso ni una atracción turística. Es simplemente parte del paisaje, tan familiar como las montañas que lo rodean. Los ancianos del pueblo recuerdan tiempos diferentes. Recuerdan cuando el castillo estaba cerrado al público, cuando era propiedad del Estado comunista, cuando los turistas extranjeros eran una rareza exótica. Recuerdan también, los más viejos entre ellos, historias que les contaban sus abuelos sobre los tiempos de la Reina María, sobre las fiestas que se celebraban en el castillo, sobre los coches elegantes que subían por el camino de montaña trayendo visitantes ilustres. Estas memorias personales coexisten con la narrativa oficial del turismo, añadiendo capas adicionales de significado que rara vez aparecen en las guías. Porque al final, todo lugar está hecho de historias. Historias documentadas en archivos y crónicas, sí, pero también historias transmitidas oralmente de generación en generación. Historias inventadas por novelistas y guionistas de cine. Historias personales de quienes visitaron el lugar y guardaron un recuerdo particular. Historias futuras que aún no han sido contadas, que se escribirán cuando personas que todavía no han nacido visiten estas piedras y les atribuyan significados que hoy no podemos imaginar. El castillo de Bran no fue un monstruo ni una víctima. Fue el resultado de una época, de una forma de entender el poder, la defensa, el comercio, el prestigio. Fue también el lienzo sobre el que una reina solitaria proyectó sus sueños de paz y belleza. Y fue finalmente el escenario involuntario de una leyenda que lo trascendió por completo, que lo convirtió en algo más grande y más extraño de lo que sus constructores jamás imaginaron. Las casas sobreviven a las personas. Los castillos sobreviven a los reinos. Las piedras permanecen cuando todo lo demás se desvanece. Y quizá por eso nos fascinan tanto estos lugares antiguos, porque nos recuerdan lo efímero que es todo lo demás. Nuestras vidas, nuestras preocupaciones, nuestras certezas, todo pasará. Pero los muros seguirán en pie, absorbiendo nuevas historias, acumulando nuevas capas de significado, esperando pacientemente a las generaciones que vendrán después de nosotros. La niebla está descendiendo sobre los Cárpatos mientras pronunciamos estas últimas palabras.
Las sombras se alargan en los pasillos del castillo. Las últimas luces del día se filtran por las ventanas estrechas. El silencio va llenando los espacios que durante el día ocupaban las voces de los visitantes. Pronto será de noche, y el castillo quedará solo con sus piedras, sus recuerdos, sus fantasmas reales e imaginarios. Mañana volverá a amanecer sobre Transilvania. Los primeros autobuses turísticos aparecerán en el aparcamiento. Las colas comenzarán a formarse en la entrada. Las cámaras volverán a dispararse. Los recuerdos volverán a venderse. El ciclo continuará, como ha continuado durante décadas, como continuará durante muchas décadas más. Y el castillo de Bran seguirá ahí, testigo silencioso de todo, guardián de secretos que quizá nunca revelaremos por completo, monumento a la capacidad humana de construir, de destruir, de imaginar, de recordar. Hemos recorrido juntos los pasillos de este lugar extraordinario. Hemos separado, en la medida de lo posible, la historia de la leyenda, los hechos de las ficciones. Hemos reflexionado sobre lo que significa preservar el pasado, sobre las tensiones entre la verdad y el entretenimiento, sobre la forma en que los lugares adquieren significado a través de las historias que proyectamos sobre ellos. No hemos encontrado vampiros, pero hemos encontrado algo quizá más valioso, una comprensión más profunda de cómo funcionan los mitos, de por qué los necesitamos, de lo que revelan sobre nosotros mismos. Gracias por acompañarnos en este viaje entre las sombras de los Cárpatos. Descansa.